Un circuito secuencial síncrono tiene una entrada X y una salida Z. Por X se transmiten pulsos positivos de 1, 2 o 3 ciclos de duración. Desde un pulso al siguiente, X permanece en 0 un mínimo de 10 ciclos. La salida Z debe ponerse en 1 tras terminar el pulso de entrada y permanecerá en 1 durante 3 ciclos si el pulso en X duró un ciclo, durante 2 ciclos si en X duró 2 y durante un ciclo si en X duró 3. En los demás casos, Z debe ser 0. Nos piden diseñar el circuito como autómata de Mealy utilizando el mínimo número de flip-flops tipo T y las puertas que sean necesarias. Aquí tenéis el esquema de entradas y salidas del circuito. Tenemos la entrada X, que es por la que se transmiten pulsos positivos de duración 1, 2 o 3 ciclos de reloj. La entrada de reloj, como en cualquier circuito secuencial síncrono. Y la entrada de inicialización, que nos permitirá poner el sistema en un estado inicial concreto. Y como única salida, Z, por la que se tienen que generar pulsos de 1, 2 o 3 ciclos de duración, dependiendo de cómo haya sido el pulso recibido por X. Vamos a representar el funcionamiento del circuito a través de un diagrama de secuencias. Aquí tenéis la señal de reloj. Hemos señalado los flancos activos de subida. Y bueno, vamos a representar las situaciones posibles que nos podemos encontrar. Y en realidad, dadas las especificaciones de este sistema, solo hay 3 situaciones posibles. La primera es que el pulso en X dure 3 ciclos de reloj, en cuyo caso por Z se tiene que generar un pulso cuya duración es de un ciclo de reloj, tal y como tenéis aquí representado. Esta es la situación que vamos a llamar A. Otra situación posible es la B, en la que el pulso en X ha tenido 2 ciclos de reloj de duración, en cuyo caso por Z se tiene que generar un pulso de 2 ciclos de duración. La tercera y última situación posible es que el pulso en X haya tenido duración un solo ciclo de reloj, en cuyo caso por Z se tiene que generar un pulso de 3 ciclos de duración, tal y como veis aquí representado. Pues bien, el sistema que nos piden diseñar en realidad consiste en la combinación de un detector y de un generador de secuencias, porque primeramente hay que detectar si por X llega un pulso de 1, 2 o 3 ciclos de duración, es decir, si estamos en la situación A, B o C, y en consecuencia, en segundo lugar, en función de esa detección, tenemos que generar un pulso por Z que tenga de duración 1, 2 o 3 ciclos de reloj. Si os dais cuenta, entre la detección y la generación se abarcan 4 ciclos de reloj en todos los casos. Si os fijáis, en cada una de estas posibilidades A, B, C, lo que tenemos son 1, 2, 3 y 4 ciclos de reloj entre los ciclos de reloj en los que llega el pulso por X y el ciclo de reloj por el que se genera el pulso por Z. Así que en todos los casos vamos a necesitar 4 estados para describirlos. A partir del diagrama de secuencias que os he vuelto a poner aquí, vamos a plantear el diagrama de flujo del sistema. Nos piden que hagamos el diseño como autómata de Mealy. Por ello, planteamos las salidas asociadas a las transiciones, tal y como podéis ver aquí. Aquí os voy a ir poniendo los estados de los que va a constar el sistema y qué significado tienen. Vamos a empezar a partir de un estado A, que es el estado inicial, en el que empezará a funcionar la máquina cuando le demos potencia, y en el que el sistema se mantiene mientras no llegue ningún pulso por X, es decir, mientras X se mantenga en 0. Y por tanto, Z también tendrá que estar en 0. Vamos ahora a reflejar en el diagrama de flujo la situación A que tenéis aquí. Aparte del estado inicial que ya hemos considerado, necesitaremos otros 3 para tener ese conjunto de 4 estados que, como he dicho antes, necesitamos para representar cada una de estas posibilidades. En el caso de la situación A, lo que necesitamos son los estados B, C y D que tenéis aquí. Del A pasamos al B en cuando se recibe el primer 1 por X, del B pasamos al C cuando se recibe el segundo 1 y del C pasamos al D cuando se recibe el tercer 1. A partir del D, ya cuando X pasa a valer 0, generamos el único pulso en Z durante un ciclo de reloj y volvemos al estado inicial, A. De acuerdo, así tenemos los 4 estados que describen esta primera situación. Análogamente, para describir la situación B, necesitamos también 4 estados.
Algunos de ellos los podemos reutilizar de la secuencia que tenemos aquí, porque la situación B significa que una vez que lleguemos al estado C, en vez de llegar un tercer 1 por X, lo que llega es un 0. En cuyo caso vamos a pasar a un nuevo estado B, que nos sirve para completar la representación de la situación B que tenéis aquí. ¿De acuerdo? En el paso del estado C al E ponemos Z en 1 durante un ciclo de reloj, y en el paso del estado E nuevamente al estado inicial ponemos en 1Z durante el segundo ciclo de reloj, tal y como tiene que ocurrir en esta situación B, que tenéis aquí en el diagrama de secuencias. Y finalmente, para representar la situación C que tenéis aquí, en la que el pulso por X dura un solo ciclo de reloj y por Z se tiene que generar un pulso de 3 ciclos, pues necesitamos añadir estos estados F y G, ya que a partir del estado B, X ya pasa a valer 0, generamos el primer 1 por Z, pasamos al estado F, del estado F pasamos al G con el siguiente 0 que llega por X, poniendo en 1Z durante un segundo ciclo de reloj, y desde G pasaríamos al estado inicial A, poniendo Z en 1 durante un tercer ciclo de reloj. ¿De acuerdo? Bien, si os fijáis en este diagrama de secuencias, desde los estados D, E, F y G no hay transiciones asociadas a un valor X1. Y esto es debido a que en el enunciado nos dicen que una vez ha llegado el pulso por X, X permanece en 0 al menos durante 10 ciclos de reloj. Eso significa que nunca observaremos transiciones asociadas al valor X1 desde D, E, F o G. De ahí que van a existir una serie de estados imposibles en el sistema, tal y como veremos ahora al hacer la tabla de fases. Precisamente aquí tenéis la tabla de fases inicial, donde ponemos todos los estados que hemos identificado, del A al G, y aquí vamos a ir poniendo los estados siguientes para cada valor de X con las salidas Z asociadas. Simplemente tenemos que llevar la información que tenemos en el diagrama de flujo a la tabla de fases. Ahí tenéis las transiciones desde el estado A con las salidas correspondientes, desde el estado B, desde el C, desde el D, desde el E, desde el F y desde el G, en los que, como os he dicho, no hay transiciones posibles asociadas al valor de X igual a 1. Por eso aquí tenéis guiones, porque representan transiciones o estados imposibles. Una vez que tenemos la tabla de fases inicial, que os he vuelto a poner aquí, tenemos que plantearnos si hay estados redundantes. Eso lo hacemos a través de la tabla de implicación, donde vamos reflejando las posibles equivalencias entre los diferentes estados. En este ejemplo vamos a estudiar el concepto de pseudoequivalencia entre dos estados. Dos estados son pseudoequivalentes si son equivalentes salvo por uno o varios estados imposibles. El significado de la relación de pseudoequivalencia lo vamos a ver más adelante sobre este ejemplo concreto. Como es habitual, nos vamos a plantear las posibles equivalencias entre cada estado en la tabla de fases inicial con los que tiene debajo, empezando por el estado A. Bien, si nos fijamos en el estado A directamente, podemos deducir que no es equivalente a ninguno de los demás porque mientras que el estado A tiene asociada para X igual a 0 una salida Z de 0, los demás, como veis, tienen asociada salida Z igual a 1. Así que el A no puede ser equivalente a ningún otro, con lo cual podríamos tachar directamente ya todas estas casillas. Pasamos a las equivalencias del B con los que tiene debajo. ¿Puede ser equivalente al C? Bueno, pues en principio podrían ser equivalentes. Por aquí tenemos la misma salida, Z1, y por aquí la misma salida, Z0. Si F es equivalente a E y C es equivalente a D, bueno, pues B y C serían a su vez equivalentes. Lo dejamos pendiente. ¿B y D pueden ser equivalentes? Pues no, porque hemos visto que el A no es equivalente a ningún otro. A no puede ser equivalente a F, así que por tanto B no puede ser equivalente a D. Y por la misma razón B y E tampoco pueden ser equivalentes. Fijémonos ahora en la posible equivalencia entre el B y el F. Bueno, para entrada X0 tenemos que el B lleva al F con salida 1 y que el F lleva al G con salida 1, la misma salida. Si F y G fueran equivalentes, podría darse la equivalencia entre B y F. Pero para entrada X1, veis que el B lleva al estado C con salida 0, mientras que el F lleva a un estado imposible. Bueno, pues esto es precisamente la relación de pseudoequivalencia. Si esto es un estado imposible,
yo aquí podría en principio poner lo que quisiera, porque es una transición que no se va a dar desde el estado F, pero si pusiera precisamente aquí una C barra 0 y F fuera equivalente a G, pues B y F podrían hacerse equivalentes. Esa es la pseudoequivalencia. Como F y G yo todavía no sé si son equivalentes o no, pues lo dejo aquí pendiente. ¿De acuerdo? Así que B y F serían candidatos a ser pseudoequivalentes. Finalmente, B y G no pueden ser equivalentes porque hemos visto que el estado A no es equivalente a ningún otro, así que tachamos. Pasamos a las equivalencias del C con los que tiene debajo. No puede ser equivalente ni a D ni a E porque el estado A no es equivalente a ningún otro, tachamos. Con el estado F podrían ser pseudoequivalentes si es equivalente a G. Nuevamente aquí tenemos un estado imposible. Y con el G tachamos directamente porque el A no es equivalente a ningún otro. Así que tachamos la casilla de la equivalencia entre el C y el G. Pasamos al D. El D, pues como veis, es equivalente al E, porque por aquí nos llevan al mismo estado siguiente, con la misma salida, y por aquí a estados imposibles. Así que D y E son equivalentes y lo marcamos con el círculo rojo. D y F no pueden ser equivalentes porque el A no es equivalente a ningún otro, tachamos. Y D y G, como veis, también son equivalentes. Llevan al mismo estado siguiente, el A con salida 1 y por aquí a estados imposibles. Así que lo marcamos también con un círculo en rojo. D y G son equivalentes. Pasamos al estado E. No puede ser equivalente al F porque el A no es equivalente a ninguno. Tachamos aquí. Y como veis, E y G sí son equivalentes. Mismo estado siguiente, con la misma salida y por aquí también tenemos dos estados imposibles. E y G son equivalentes. Y finalmente F y G no son equivalentes porque la A no es equivalente a ningún otro, así que aquí tachamos. Bueno, una vez que hemos llegado al final, volvemos hacia atrás para resolver las equivalencias o pseudoequivalencias pendientes. Lo primero, tenemos que los estados de E y G son equivalentes. Como los estados E y G son equivalentes, bueno, pues C y F van a ser pseudoequivalentes. Recordad, E es equivalente al G, con lo cual el E y el G en realidad son el mismo estado. Eso significa que C y F para x0 llevan al mismo estado siguiente con la misma salida z igual a 1. El C para x igual a 1 lleva al estado siguiente D con salida 0, mientras que el F lleva a un estado o transición imposible. Recordad lo que hacíamos con los estados imposibles, transiciones imposibles. Sustituirlos por asteriscos en la tabla de transiciones y luego ayudarnos de ellos a la hora de simplificar con los diagramas de Carnot. Evidentemente, si al final podemos hacer eso, ¿qué me impide poner en lugar de este guión una D barra 0? Como E es equivalente a G, pues al final resultaría que C sería equivalente a F. Esa es la relación de pseudoequivalencia, la de una equivalencia salvo por algún estado imposible. Así que efectivamente C y F son pseudoequivalentes. Lo vamos a indicar de esta manera. Y vamos a continuar con las equivalencias que nos quedan pendientes. Por ejemplo, esta, entre los estados B y F, dependía de la equivalencia entre F y el G. Como la casilla entre el F y el G está tachada, pues podemos tachar también la casilla entre el B y el F. B y F no son equivalentes. Y para que B y C fueran equivalentes se tendrían que cumplir estas dos equivalencias que tenéis aquí. Si os fijáis, C y D no son equivalentes, con lo cual basta con que una de estas equivalencias no se cumpla para poder asegurar que B y C no pueden ser equivalentes. Así que al final del todo tenemos las equivalencias entre los estados D, E y G. Estos tres estados se pueden reducir, por tanto, a uno solo. Me voy a quedar con el D. Eliminaré las líneas en la tabla de fases del E y del G y que cada vez que me aparezcan como estados siguientes E o G, lo sustituiré por D. Por otro lado, C es pseudoequivalente a F. Me voy a quedar con el estado C para no perder la información sobre la transición al estado D con salida 0 que tenéis aquí. Voy a eliminar la línea del F y cada vez que me aparezca el F como estado siguiente lo voy a sustituir por el C. Esto me va a llevar ya a la tabla de fases reducida. El estado A me queda como teníamos inicialmente, el estado B me queda así, aquí tenemos el F que es equivalente, mejor dicho, pseudoequivalente al C, así que ponemos aquí el C. El estado C me quedo con él, lo único que como el E es equivalente al D, pues aquí en vez de poner una E, pues pongo una D. ¿De acuerdo?
Y finalmente el estado D, que queda como estaba en la tabla de fases inicial. Como veis, la tabla de fases reducida tiene solo 4 líneas, con lo cual voy a necesitar solo 2 bits para codificar los 4 estados. Yo en concreto he elegido estas combinaciones binarias, he asignado al estado A la combinación 00 para poder inicializar el circuito a través de las entradas de reset directo de los flip-flops. Pero en principio las combinaciones binarias que asociamos a los estados son arbitrarias. Yo he escogido el orden del binario natural, como podéis ver. Bien, ya con la codificación, a partir de la tabla de fases reducida, se puede plantear la tabla de transiciones. No es más que la misma información que tenéis en la tabla de fases escrita en forma de tabla de verdad, ya con cada estado sustituido por su código correspondiente de 2 bits. Es un problema de 3 variables, los 2 bits de estado y la entrada X, 8 combinaciones que tenéis aquí representadas. Llevamos la información correspondiente a la salida. Cuando tengamos una transición o estado imposible, pues ponemos un asterisco, como veis aquí. Y lo mismo para los estados siguientes, ¿de acuerdo? Como nos piden implementar el circuito con flip-flops tipo T, tenemos que rellenar aquí las columnas con las excitaciones para los flip-flops 1 y 0, que produzcan los cambios de los bits de estado actual a estado siguiente, tal y como tenéis reflejados aquí en la tabla de transiciones. Para eso tenemos que fijarnos en la tabla de funcionamiento del flip-flop tipo T escrita de esta forma. Y aplicándola, pues podemos completar las columnas de las excitaciones, tal y como veis aquí. Una vez que tenemos completa la tabla de transiciones, podemos plantear, por un lado, la ecuación de salida. Aquí tenéis el diagrama de Carnot para la salida Z. Voy a simplificar como producto de sumas, así que voy a llevar los términos donde Z vale 0 y también los términos irrelevantes. Es muy fácil los grupos que se tienen que hacer, este grupo de 2 ceros, este grupo de 4, con el asterisco, que nos lleva a la expresión lógica complemento de X por Q1 más Q0. Hacemos lo mismo para las ecuaciones de excitación. Aquí tenéis el diagrama de Carnot para T1. Voy a simplificar también como producto de sumas. Llevo los términos donde T1 vale 0 y los irrelevantes. El grupo que hay que hacer es ese, grupo de 4, que nos lleva a simplemente la variable Q0. Y para T0 lo mismo, llevamos los ceros y los términos irrelevantes. Y el grupo que hay que hacer es este 0 aislado, que nos lleva a la expresión X más Q1 más Q0. Con las ecuaciones de excitación y de salida podemos hacer el diagrama lógico del circuito. Aquí tenéis los dos flip-flops que implementan los bits de estado Q0 y Q1. Aquí la entrada X y una línea que nos da su complemento a través de este inversor. Bueno, pues vamos a ir añadiendo los combinacionales. Primero, los de excitación. T1 es muy sencillo porque coincide directamente con Q0. T0 es la suma lógica de Q0, Q1 y X, así que añadimos esta puerta OR. Y ahora añadimos el combinacional de salida, cuyo diagrama lógico tenéis aquí. Para terminar el circuito, lo único que nos queda por añadir es la entrada de reloj y la entrada de inicialización que actúa sobre los terminales de reset directo de ambos flip-flops para que el circuito pueda empezar a funcionar en el estado inicial A, al que dimos el código 00.